Nos es muy grato dar la bienvenida a la conferencia El asalto a las tierras con la maestra Yolanda Sánchez Ogaz, cronista del Valle de Mexicali. Este acontecimiento agrarista, este movimiento político de gran relevancia para el Valle de Mexicali, será analizado por la maestra Sánchez Ogaz, que es una experta en esta fecha tan importante para la historia de Mexicali. Los esperamos y que sea del interés de todos ustedes. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial para el estado de Baja California, en la que conmemoramos el asalto a las tierras de 1937 en Mexicali. Este día recibimos con un gran abrazo virtual al maestro Mario Ortiz Villacorta Lacabe, cronista de la ciudad de Tijuana, quien nos acompañará presentando a nuestra invitada especial, la maestra Yolanda Sánchez Ogaz, cronista del Valle de Mexicali. Adelante, maestro. Hola, muy buenos días. Con un gran placer saludo a la doctora Carla Robles y a la maestra Yolanda Sánchez en la participación de este programa. Hoy tendremos el honor de escuchar la palabra de un especialista en la historia del Valle de Mexicali, particularmente de este proceso que hoy conmemoramos, el asalto a las tierras. La maestra nació en 1942 en la ciudad de Mexicali, Cachanilla, como dicen, de puro corazón. Estudió la carrera de profesora de educación primaria en la Benemérita Normal Fronteriza, posteriormente en la escuela de pedagogía de la UABC, obtuvo el título como profesora de historia. En la secundaria, fue fundadora de la secundaria Carlos A. Carrillo y trabajó 20 años en la secundaria técnica número 2. En el Museo Hombre, Naturaleza y Cultura trabajó 7 años como guía de grupos. Trabajó también en el Instituto de Antropología e Historia como encargada de museos comunitarios. Creó los museos de El Asalto a las Tierras en el ejido Michoacán de Ocampo, Juan García Aldama de la comunidad Cucapá, el Museo Comunitario del Valle de Guadalupe y el de San Vicente, Baja California. Del 93 al 2000 estuvo encargado del programa Historia Regional del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos y coordinó por 7 años el concurso de historia El que sabe más para niños de tercer año en todo el estado. Varios años tuvo una columna semanal en el periódico La Crónica con el título de Bajo el Sol de Mexicali, título muy gráfico de esta hermosa ciudad, querida ciudad de Mexicali. En 1988, con el ensayo histórico El Movimiento Agrario en el Valle de Mexicali, ganó el primer lugar en un concurso nacional convocado con motivo de los 50 años de la Confederación Nacional Campesina. Ese año también publicó en coautoría con Gabriel Trujillo el libro de Tierras muy lejanas, los indígenas de Baja California. Participó en los Juegos Florales convocados por el municipio de Mexicali con un texto sobre la misma ciudad, obteniendo el segundo lugar. En 1995 publicó el libro Bajo el Sol de Mexicali. En el año 2000 publicó A orilla del río Colorado, los Cucapá. En el 2003 participó en el concurso Mexicali en tu voz, convocado por la UABC, obteniendo el segundo lugar con Historia de vida del músico Luis Contreras. En el 2003 también, con motivo de los 100 años de Mexicali, impartió el diplomado de Historia de Mexicali. En el 4 fundó la Sociedad de Historia Centenario de Mexicali, de la cual es presidenta vitalicia. Esta sociedad publica trimestralmente la revista de Historia de Mexicali, El Río. En el 2010 fundó la Sociedad Histórica Divulgación de las Historias Regionales, que publica artículos históricos en Internet, en un sitio web propio y Facebook, y que es muy solicitada, es una fuente muy certera para conocer la historia de Baja California. En el 2006 publicó Manos Nativas, Artesanías Indígenas de Baja California. En el 13 publicó el libro Asalto a las Tierras, 75 años. En el 14 publicó el libro Valle de Guadalupe. En el 2000 fue reconocida como forjadora de Baja California por la Fundación Acevedo en Rosarito, Baja California.
En el 2000 también participó con un proyecto de convocatoria para designar cronistas y ganó por unanimidad, eligiendo ser cronista del Valle de Mexicali desde el 2006. Bueno, ya va a cumplir 21 años como cronista del Valle de Mexicali. En el 2013 fue reconocida como mexicalense que ha hecho historia por el 20 Ayuntamiento de Mexicali. En 2016 fue reconocida como mexicalense del año por el grupo Comunicadores de Mexicali. Y en el 2020 participó en el segundo Congreso de Historia de Baja California, celebrado en varios municipios de la ciudad de Tijuana. Ella participó en la ciudad de Mexicali. Bueno, es una conferencista, una narradora de nuestra historia, y la Asociación de Cronistas de Baja California se ha honrado con su participación en dos jornadas, en dos actividades que realizó en el 2018 y en el 2019 en el Centro Cultural Tijuana, con conferencias sobre la historia de Mexicali. A grandes rasgos, esta es la imagen, el perfil de nuestra invitada de hoy, que habrá de hablarnos sobre un aniversario más de la epopeya del asalto a las tierras, que fue el detonante del inicio de la reforma agraria en Baja California, que hasta el día de hoy ha significado para nuestro estado una definición, el progreso y otras cosas también muy importantes. Con ustedes, la maestra Yolanda Sánchez Ogaz. Buenos días. Le agradezco al Instituto de Cultura y desde luego al profesor Mario Ortiz, a Carla, la invitación que me hicieron para participar, pues platicando sobre este tema que ciertamente es muy importante para los mexicalenses y creo que para todas las personas del estado de Baja California. Para entender los primeros 37 años de historia, siglo XX, aquí en Mexicali, es necesario tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es el agua y la tierra. La tierra en manos de una compañía norteamericana, y también es muy importante entender que el proyecto de desarrollo agrícola del Valle Imperial fue un detonante para que surgiera la ciudad de Mexicali y surgiera también el desarrollo de esta región. En 1900, el proyecto de desarrollo agrícola del Valle Imperial requería de el agua que estaba a aproximadamente unos 60 kilómetros de distancia. Se pensó en hacer un canal por el lado americano, pero entre el Valle Imperial y el río Colorado se interponían varios kilómetros de lomas, de dunas. Estas lomas abarcan parte del territorio mexicano y parte del territorio norteamericano, siendo mucho más extensas por el lado norteamericano. Esto hizo que, bueno, no se tuviera la tecnología suficiente para trabajar en esos terrenos y se piensa en hacer el canal por el lado mexicano. Para esto se pensó aprovechar un río que estaba por ahí un poco ya seco, el cauce del río Álamo, aprovecharlo, hacerle pues las obras necesarias, las compuertas, para poder trasladar el agua del río hacia el Valle Imperial. Para esto, obviamente, había que ocupar a personas que trabajaran en estas obras. Se invitó a trabajadores de diferentes lugares, se hizo una invitación general y acudieron a esta actividad personas de antiguos minerales como Calmayir, Real del Castillo, el Álamo, gente de Ensenada también, y de la otra banda, como se llamaba a las personas de Sonora y Sinaloa. Llegaron personas mexicanos de estas regiones y empezaron a trabajar en las obras de irrigación que se requerían. Esto, desde luego, dio lugar al nacimiento de nuestra ciudad.
al nacimiento de Mexicali. Estamos hablando de 1900 y para el año siguiente, 1901, a mediados del año, el 20 de junio, estaba pasando el agua del Valle de Mexicali, el agua de Sharp, que fue la compuerta que controló esta corriente de agua que llegó por el Canal Álamo y la mandaban ya hacia Estados Unidos, hacia el Valle Imperial. Así empieza pues y este desarrollo, una vez que hay la posibilidad de regar el Valle Imperial, se piensa también en regar el Valle de Mexicali, que es posible hacerlo. Y entonces en San Francisco se forma una compañía que recibe el nombre de Colorado River Land Company en 1902. Y esta compañía compra a Guillermo Andrade, quien tenía la concesión de las tierras acá en el delta del Colorado. Tenía una concesión de más de 300,000 hectáreas. Entonces, esto significa pues que Guillermo Andrade en 1904 vende las tierras del delta, una gran parte, casi todas sus tierras que tenía aquí, se las vende a la Colorado River y bueno, empieza ya un proceso de desarrollo que va a dar como resultado pues muchas cosas en Mexicali, como entre otras pues el desarrollo del propio valle de Mexicali, la llegada de mucha gente a trabajar acá y el crecimiento de nuestra ciudad. Para esto, pues, hay que hablar de la Colorado River. ¿Cómo empieza a trabajar la Colorado? La Colorado tenía sus oficinas en Tijuana, pero empezó a traer, como primera actividad, empezó a traer ganado. Venía ganado de diferentes estados de la Unión Americana y también del norte de nuestro país. Venían a las orillas del río Colorado donde crecían grandes pastizales. Entonces, esta fue la primera actividad. En esto se estaba desarrollando, pues, económicamente el Valle de Mexicali, cuando en febrero de 1905 hay un rompimiento en el Canal Álamo, se hace un boquete de aproximadamente 10 metros y ese boquete hace que el agua corra libremente por todo el Valle de Mexicali, por parte de la ciudad, gran parte de la ciudad, y también por parte del Valle Imperial. Esta situación retrasó el desarrollo del valle más o menos 2 años, un poco más de 2 años, porque va a ser de febrero de 1905 a 1907 cuando se trabaje en el control de las aguas. La compañía del agua no pudo controlarla, entonces el gobierno de Estados Unidos le pide a la compañía del Southern Pacific, del ferrocarril que tenía apenas recién inaugurado su vía, una parte de la vía que la estaban construyendo acá en Mexicali, llevaban alrededor de 28 kilómetros, pues todo se lo llevó el agua, así como las oficinas. Entonces, pues la misma compañía del ferrocarril fue la que se dedicó a controlar el agua, lo logró en febrero de 1907. La Colorado retoma sus actividades. En 1908 se trae a las oficinas que tenía en Tijuana y las establece en Mexicali, porque aquí se estableció también un juzgado que necesitaba la Colorado para sus operaciones. Entonces, de esta manera, en 1908, renta los primeros terrenos a un norteamericano, 242 hectáreas que le renta al norteamericano Lear. Este señor tenía un rancho por allá por la parte oeste de Mexicali que fue muy conocido, el rancho Lee, les decíamos los mexicalenses, ¿verdad? Era Lear, pero bueno, nosotros le llamamos el rancho Lee. Y durante muchos años fue dueño de esos terrenos allí, rentando pues a la Colorado hasta que fue posible esto. En ese año, en 1910, empieza pues la renta de tierras. Y entre otros, un capataz de la Colorado, William Brandenburg, en 1910 renta 600 hectáreas a la Colorado. De esas 600 hectáreas, la Colorado
el señor Brandenburg dedica unas cuantas hectáreas, un pequeño espacio, a sembrar algodón como una especie de prueba. Se dio en buenas condiciones y esto animó a hacer ya una prueba, digamos, oficial, ¿verdad? En la temporada de 1911-1912, George Sherman, un norteamericano también en la parte oeste de Mexicali, lo que ahora es la colonia Zaragoza, allí él siembra 12 hectáreas y estas 12 hectáreas producen 15 pacas de algodón. Esto fue el despertar del desarrollo agrícola algodonero del Valle de Mexicali, porque a partir de ese momento ya hay registro de las siembras que se hacen en el valle, el área que se siembra, las pacas que se levantan, de allí hasta pues, la actualidad. Entonces, todo esto estaba muy bien, pero bueno, no había una gran cantidad de terrenos abiertos al cultivo, no había gente todavía muy interesada en rentar terrenos, pero una vez que se descubre, que se comprueba que es una tierra fértil, productiva en cuanto al algodón, pues empiezan a rentarse los terrenos y esta renta de terrenos va a durar hasta 1937. La Colorado Riverland Company no pensaba vender terrenos. De las 300 que se compró, no tenía la intención de vender. Su proyecto contemplaba la renta de tierras. Pero en 1911 se ve la necesidad, porque de vender 13,000 hectáreas. Estas 13,000 hectáreas, la mitad las adquiere una compañía, la Carey Hay, que tenía el proyecto de sembrar algodón y de criar ganado. Pero de pronto se dan cuenta, bueno, ¿quién va a trabajar las tierras? Estamos hablando de 1911, cuando las tierras estaban totalmente estaban desniveladas, no había caminos, no había canales internos, en fin, ¿quién lo va a hacer? Y es entonces cuando se piensa en traer a colis chinos, jornaleros chinos, que se pensaban contratar en China directamente, traerlos a través de barco a San Francisco, de allí traerlos en el ferrocarril y luego llevarlos a los ranchos donde se ocuparan. Esto es pues en 1911 cuando empieza la llegada de trabajadores chinos a Mexicali. Algunos cientos, el primer grupo de chinos que llegó acá fueron 200. El señor Antonio G. Chen, en 1973 le hicieron una entrevista y él declaró que llegó en el primer grupo, en el primer contingente de chinos que vino a Mexicali. Eran 200 y llegaron precisamente a nivelar las tierras, a cortar árboles, porque esto estaba lleno de sauces, sobre todo por el lado del río Colorado. Había grandes sausales, había mezquites, había alufierro, había una cantidad de árboles que era necesario cortarle. Entonces, los chinos van a ser quienes hagan el trabajo. Los chinos llegan, dos grupos de chinos, digamos. Por un lado, los empresarios chinos que venían de San Francisco con mucho dinero y le rentaron tierras al Colorado. Por otro lado, venían los colis, los jornaleros, que eran la mayoría, y que venían simplemente a trabajar. Los empresarios preferían emplear a chinos en sus terrenos, los empresarios como americanos, porque los chinos, aparte de ser muy trabajadores, de trabajar de sol a sol, como se dice, también había la posibilidad de formar especie de cooperativas en donde los empresarios solo le daban comida y ropa y al final de la cosecha se les daba
parte de las ganancias, un porcentaje de las ganancias. A otros les pagaban unos 50 por cada día. Entonces, bueno, de esta manera inicia la presencia china en el Valle de Mexicali en 1911. Pero bueno, ¿qué pasaba con los mexicanos? ¿Por qué no había mexicanos? Eran pocos los mexicanos que trabajaban en el valle. Pues, en primer lugar, los chinos y los americanos preferían a ciudadanos chinos para que vinieran a trabajar. Pero por otro lado, también los mexicanos que llegaban acá y llegaban algunos miles cada año, estos mexicanos preferían irse a trabajar al Valle Imperial. El Valle Imperial se estaba desarrollando pues la agricultura, principalmente los melones y las hortalizas, pero también se empezaba a sembrar el algodón, entonces preferían irse para allá. En ese tiempo no había restricciones, podían pasar los mexicanos libremente y los recibían pues con mucho gusto porque eran muy trabajadores. De hecho, hay testimonios que hablan de que los empresarios agrícolas del Valle Imperial preferían a los mexicanos y les reconocían su capacidad de trabajo. Bueno, entonces, ¿por qué no se quedaban aquí? Pues porque les pagaban menos, porque muchos de ellos se quedaron a vivir en el Valle Imperial. Esto explica también la existencia de una gran población de mexicanos en el Valle Imperial. Y esto pues ocurre durante bastantes años, más o menos así se mantiene. Se empiezan a sembrar en la temporada de 1914 al 15, se siembran ya 12,200 hectáreas. Esto requería pues mayor número de personas, jornaleros, y en ese año, en 15, llega Cantú a gobernar y él permite la llegada de contingentes de chinos. Había un acuerdo entre México, un tratado de amistad, comercio y navegación desde 1899. Entonces, en base a este tratado, era posible que los chinos entraran con cierta facilidad a México, pero sobre todo contratados para trabajar. Nunca se pensó que los chinos podían ser colonizadores. A ellos únicamente se les contrataba como jornaleros. Así ocurren las cosas. Cada vez hay más extensión de terreno, cada vez hay más necesidad de trabajadores y de esta manera pues van llegando chinos, pero desde luego hay que ser muy claros en que nunca hubo una mayoría de chinos en el valle. Lo dicen los historiadores, los investigadores. Por ejemplo, la investigadora Kerry, ella dice, Dorothy Kerry, el 42% de los trabajadores en el Valle de Mexicali era chino, solamente el 42%. Y bueno, se considera que llegó a haber hasta 5,000 trabajadores. Si hablamos de que el 42% eran chinos, pues quiere decir que andaban por ahí cerca de un poquito más de 2,000 chinos en el Valle de Mexicali cuando había la época de mayor trabajo, que era la época de las pizcas. Y así se mantuvo el Valle de Mexicali. En ocasiones bajaba la producción, volvía a subir, y llegamos de esta manera hasta 1924. En 1924 surgen los primeros sindicatos de campesinos. Estos sindicatos pretendían que se les dieran mejores condiciones de trabajo, mejores salarios a los trabajadores y sobre todo proteger al trabajador mexicano, porque pues evitar esa preferencia que había en algunos ranchos para los chinos, y se establecían reglas para que se diera trabajo a los mexicanos. Pero en 1929 hay un movimiento mundial, hay un problema mundial que es la crisis económica de 1929 al 33 más o menos, y en esta temporada de crisis aumentan los problemas que hay en el Valle de Mexicali. Hay una cantidad de repatriados a nivel
a nivel general, digamos, se van a repatriar de Estados Unidos a México, se regresan a 350,000 mexicanos. Muchos de ellos se regresaron a su lugar de origen, pero también muchos se quedaron en las ciudades fronterizas. En el Valle de Mexicali, en el caso de aquí, de nuestra región, muchos de los mexicanos que fueron repatriados se quedaron. De tal manera que para 1930-31 había alrededor de 5,000 personas deambulando por el valle, por la ciudad, sin trabajo y sin recursos. Esto generó un gran problema y bajó el precio del algodón. Los empresarios del algodón americanos y los chinos abandonaron las tierras, se fueron y fue bajando la producción, bajando, de tal manera que para 1933, en la temporada de 1933 al 34, solamente se estaban sembrando, de haber sembrado en el 29-30, haber sembrado 58,800 hectáreas, para el 33-34 solo se sembraron 10,800 hectáreas. Esto generó un gran problema de desempleo. Los gobiernos trataban de resolver el problema y, por ejemplo, en 1931, cuando llega a trabajar, a gobernar Carlos Trejo Lerdo de Tejada, él, ante esa situación de crisis, genera algunas fuentes de trabajo como la construcción de 60 casas, algunas bardas de escuelas, pero sobre todo expulsa del valle a 2,000 chinos para que los mexicanos que andaban aquí pudieran tener el poco trabajo que había en el Valle de Mexicali. Entonces, estamos hablando de 1931, 1934, el valle está en franca bancarrota, y esto hace que el gobierno federal, que en ese tiempo estaba pues bajo la presidencia de Abelardo L. Rodríguez. Abelardo Rodríguez había sido gobernador de Baja California en un largo periodo de 7 años, de 1923 a 1929. En ese tiempo, Abelardo Rodríguez pues conoció la situación del valle, la situación de los mexicanos, de los chinos, los salarios. Conocía perfectamente porque donde los trabajadores sindicalizados le exigían un aumento de salario a 8 pesos diarios y no se llegó al acuerdo no lo aceptaron los empresarios y se quedó en 5 pesos diarios el salario y 5 pesos por cada 100 kilos de algodón piscado. Entonces, bueno, Abelardo Rodríguez conocía la situación de Mexicali. Cuando él llega a la presidencia en 1932 al 34 como presidente interino, él toma una medida, dicta una medida importante. En enero de 1934, él ordena al Departamento de Población que no se permita la entrada de chinos y japoneses a Mexicali. A Baja California en general se prohíbe la entrada, totalmente la entrada de chinos y japoneses a esta región. En 1936, las cosas van cambiando. Está en la presidencia ya Lázaro Cárdenas, a partir de 1934, diciembre, él llega a la presidencia y trata de cumplir con uno de los aspectos que tenía pendientes en su plan sexenal, que era la nacionalización de las tierras del Valle de Mexicali. Empieza a buscar la manera, manda una comisión aquí a Mexicali, se reúne Francisco J. Mújica con los campesinos y les dice, oigan, en lugar de sindicatos, formen comunidades agrarias, porque a estas se les está apoyando en buena medida. El presidente está interesado en apoyar a las comunidades agrarias. Entonces, esto en 1936, inmediatamente se forman las comunidades agrarias y en enero se forma la Federación de Comunidades Agrarias dirigida por Hipólito Rentería.
Esta federación se reúnen los miembros, que eran alrededor de 700, se reúnen en una escuela de la Colonia Pacífico, una escuela en la que ellos, los campesinos, bautizaron con el nombre de Emiliano Zapata. Ahí están, ahí permanecen varios días, esperando pues el momento oportuno para lanzarse a tomar las tierras. Lo que nosotros llamamos asalto a las tierras del 27 de enero de 1937 no fue un movimiento armado, no fue un movimiento violento, fue simplemente, como decía Hipólito Rentería, tomar las tierras de acuerdo con la ley. Y así lo hicieron. Cada grupo, eran 5 grupos, cada uno se fue a las tierras de los ranchos donde trabajaba, las cercó con banderas rojas y las declaró propiedad de esa comunidad. Entonces, bueno, inmediatamente la Colorado y el ejército federal que estaba a sus órdenes, fueron a las comunidades, detuvieron a los campesinos, los llevaron presos a la cárcel, al palacio, a los sótanos de palacio, y ahí los tuvieron unos 3 días. Mientras tanto, los Hipólito y otros pasaron a Caléxico, se comunicaron con el presidente y el presidente ordenó al gobernador Navarro Cortina que liberara a todos los campesinos. De esa manera los campesinos salieron libres, regresaron a sus ranchos y bueno, también les pidió que mandaran a representantes. Fueron 2 personas de aquí y hablaron con el presidente Cárdenas. Regresaron muy contentos, satisfechos, porque Cárdenas a repartir las tierras. Y efectivamente, en 15 días estaba aquí el jefe del departamento agrario, el jefe de la CNC, para ver la situación y empezar el reparto agrario. En unos cuantos días se habían repartido casi 100,000 hectáreas y se habían creado 44 ejidos. Los primeros que recibieron su resolución presidencial fueron el ejido Michoacán de Ocampo y el ejido Islas Agrarias, que era Esto fue pues ya una vez que en marzo de 1937, ya que se habían hecho las solicitudes oficialmente. Y bueno, este movimiento, el movimiento de 1937, va a tener grandes consecuencias. Primero, se va a aplicar una ley de colonización nueva que trajo grandes cambios. Antes siempre se había pensado en que las partes despobladas de nuestro país debían de poblarse con europeos, y europeos del norte y del oeste europeo, no del este ni del sur, ¿verdad? O sea, ingleses, franceses, algo así para que la raza mejorara. Era la idea que se tenía. Y curiosamente así lo dicen las leyes, ¿no? Que la mezcla con mexicanos pues mejorara la raza. Desafortunadamente, los europeos no se interesaron por venir a colonizar México. Ellos se vinieron a Estados Unidos. Y bueno, aquí seguimos con los terrenos despoblados, los chinos viniendo a trabajar acá hasta esa época de 1936 como jornaleros, nunca como colonos. Y de esa manera, pues, en 1936, con esta acción se piensa traer a inmigrantes mexicanos que radicaban en Estados Unidos y a inmigrantes nacionales que radicaban en los estados del centro y sur del país. Esto se hizo considerando que debía tenerse mucho cuidado en darles los medios para que ellos pudieran sobrevivir en estas regiones. Y bueno, de esta manera, con la aplicación de la reforma agraria, se van a entregar estas tierras pues a mexicanos que llegan de Estados Unidos y que llegan del sur del país. No era fácil llegar a Mexicali en aquellos años, no había ferrocarril todavía,
no había carretera, pero el presidente Cárdenas, con todo ese proyecto de poblamiento, de parto agrario, tenía pues todo un plan. Y dentro de este plan estaba traer a las familias de los hombres, que la mayoría eran hombres solos, los que recibieron las tierras, y para evitar que se regresaran, que las abandonaran, inmediatamente se pensó en traer a las familias, a las madres, a las hermanas, esposas, hijas, a todo lo que era la familia, que se habían quedado en sus lugares de origen. Se les juntó en un lugar, en Guadalajara, se les llevó en tren hasta Nogales, y de Nogales se fueron de 15 camioncitos, se trajeron a esas familias, llegaron allí a lo que es ahora el Parque Constitución, y que antes era, allí estaba la Liga Agraria, la casa del agrarista, ahí se encontraba. Ahí los trajeron, ahí vinieron sus parientes y se los llevaron a los ejidos que se acababan de formar. De esa manera se pobló el valle con mexicanos y mexicanas, ¿verdad? Con las familias también. Se empezó, este movimiento fue muy bien planeado por el gobierno. No vamos a desconocer la acción de los campesinos que tomaron parte en esto. El haberse lanzado a tomar tierras cuando no eran de ellos, haberse lanzado a una lucha que sabían que podían enfrentar a los soldados o a los guardias blancas de la Colorado, pues habla de un acto valiente. Sin embargo, era un movimiento que estaba planeado por el gobierno. De tal manera que cuando se empezaron a repartir las tierras, se mandó a una comisión para que hiciera los estudios de cuánto se necesitaba para que una persona, una familia pudiera vivir. Se hicieron los estudios de suelos, de clima, de los productos, del valor del algodón, y se llegó a la conclusión de que se requerían 2,500 pesos al año para que pudiera vivir una familia. Entonces, para que sacaran esto de ganancia con la siembra del algodón, era necesario que se sembraran 20 hectáreas. Por primera vez en todo nuestro país, en México, se entregaron 20 hectáreas a los campesinos. Y no nomás eso, se les entregó 1 hectárea para el núcleo urbano, también se les entregó 1 hectárea para la escuela y una parcela escolar que debería de estar cerca de la escuela y que fueran las mejores tierras para que los niños aprendieran allí a cultivar las tierras y desde luego se reflejara en sus propias parcelas. Se les dotó de escuelas, una escuela en cada ejido. Muchas veces no había maestros suficientes, no existían aquí maestros, no había normales. Entonces a una persona que supiera leer y escribir se le daba una plaza de maestro, y de esa manera en cada ejido se fue formando una escuela. Se dotó a cada agricultor, a cada ejido, de todos los aperos de labranza necesarios, de animales de tiro, de animales para alimentación, de carretas, de todo lo necesario. Se creó el banco ejidal para pagarles pues las cosechas, y se hicieron todo tipo de arreglos para que los campesinos pudieran vivir tal y como lo decía la ley de población. Una vez que se traen a las mujeres, se forman las ligas femeniles. Las ligas femeniles fueron las organizaciones de las mujeres, que eran mujeres bastante decididas y algunas muy conocedoras de la historia, porque los nombres que les dieron a las ligas femeniles eran de mujeres revolucionarias. Por ejemplo, Carmen Cerdán, ¿verdad? Fue el nombre de una liga femenil. El nombre de Amalia Solórzano de Cárdenas
que fue la esposa del presidente, fue el nombre de la Liga Femenil del Ejido Michoacán de Ocampo. Y así, entonces, ¿qué hacían las ligas femeniles? Para que progresaran los hombres, se prohibió el uso de bebidas alcohólicas en los ejidos. Estaba totalmente prohibido. Si una persona era encontrada vendiendo licor en el valle, era motivo de que la detuvieran y la encarcelaran. Entonces, las mujeres de la Liga Femenil fueron dotadas también de una máquina de escribir para que ellas se encargaran de aprender a escribir y hacer los oficios necesarios. Se les dotó de una máquina de coser para que aprendieran a hacer sus ropas, y también se les dio pues la orden de que vigilaran el ejido, que no se permitieran las bebidas alcohólicas. Ellas eran las guardianas que recorrían el ejido para evitar que los hombres bebieran licor. Entonces, bueno, se tomaron muchas medidas para que hubiera un gran desarrollo en el valle, y efectivamente, pues es otra cosa la que ocurre en el valle a partir de 1837. La población, que en 1930 era de alrededor de 78,000 personas en todo el estado, en unos cuantos años, en 1950, ya era de casi 227,000 personas. Esto fue muy importante porque con el desarrollo económico, con la construcción del ferrocarril, que se hizo también el proyecto durante el gobierno de Cárdenas, pero se acabó de construir, totalmente se construyó hasta 1948, con la infraestructura carretera que se logró para los años 50, por la necesidad de abrir caminos en el valle para comunicar los ejidos con las escuelas. Se prohibieron los casinos, y allí en una escuela en un casino que era muy famoso, el Aguacaliente de Tijuana, se abrió un instituto industrial, técnico industrial. Allí muchos mexicalenses, muchachitos del valle, se fueron a estudiar allá, y de ahí salieron pues profesionistas. De ahí tenían que irse a México a terminar su carrera profesional, pero muchos pues tuvieron ese beneficio de recibir educación allí en Tijuana, y de ahí pasarse a México a terminar sus carreras. Entonces hubo pues grandes beneficios para los estudiantes. Una de las cosas que es muy, muy llamativa, es muy asombrosa, a mí me lo parece, con tantas personas que he platicado en el valle, pues una gran cantidad de ejidos, y platicando con las personas, se da uno cuenta de cuántos profesionistas hay en el valle. Profesionistas que son descendientes, la primera generación nacida en el Valle de Mexicali, y que estudió una carrera de diferente tipo. Sobre todo en el caso de las mujeres, la mayoría estudiaron en la normal fronteriza. Ya existía la normal fronteriza y pudieron estudiar ellas en esta escuela, y hay una cantidad de maestras que sus padres fueron ejidatarios. Y esto llama más la atención, porque la mayor parte de los ejidatarios que llegaron acá no sabían leer ni escribir. Sin embargo, sus hijos tuvieron el apoyo de la familia, el apoyo del gobierno, para realizar sus estudios y terminar una carrera. Entonces, bueno, estos son algunos de los beneficios, los cambios que se dio, sobre todo con todo esto que ocurre, todos estos cambios, se llega a la conversión del estado de Baja California. El territorio que había empezado en 31, que se va a terminar en 1952, ¿verdad? Toda esta situación hace el cambio y se logra pues este proyecto de muchos baja californianos,
los años 20, 30, habían pensado, sobre todo en Tijuana, en Ensenada, habían pensado, habían deseado que se constituyera Baja California en un estado libre y soberano. Esto se logra gracias a este desarrollo, a este gran impulso que le da a Baja California la reforma agraria, y que, pues, entre los muchos beneficios es precisamente la creación del Estado. La situación actual no es muy floreciente en el Valle. Desafortunadamente, pues con los cambios que se hizo a la Constitución en 1900, en la época del presidente Carlos Salinas de Gortari, que se pudo vender pues las parcelas, los ejidales, pues cambió un poco la situación en el Valle, el rentismo, otra vez la venta extranjeros, en fin, pero nadie puede dudar de que el movimiento agrario fue permitió un desarrollo acelerado que trajo grandes beneficios a esta región. Decía un señor, un ejidatario, decía, mucha gente dice que no hubo movimiento agrario. Dice, muchos periodistas en la ciudad dicen que no hubo movimiento agrario, pero nosotros sí sabemos la verdad. Y la verdad son todos estos ejidos, todos estos mexicanos en los ejidos y no puros chinos como antes. Decía don Jeremías Guillén del ejido de Michoacán de Ocampo, y pues él había sido parte de este movimiento. Y bueno, pues este es algo de esto que tiene tanta historia, tiene tanto que decir, pero bueno, pues estamos en un programa que no debe ser demasiado largo. Muchas gracias. Maestra Yolanda, muchísimas gracias de nuevo por su participación. Ha sido exquisito volver a escucharla con todo el conocimiento, recordarnos también estos hechos, ¿no? Y explicarnos cómo es que el Estado de alguna manera ha llegado a ser lo que es ahora. Si cada ciudad tuvo su desarrollo de manera independiente, su crecimiento diferente o distinto, lo que ocurrió en el Valle de Mexicali fue esencial para la creación del Estado, ¿no? Para Baja California. Y pues bueno, no hay duda de que conocer la historia de nuestro Estado es también conocer la historia de nuestras familias y de nosotros mismos. Por eso es que hay que estarnos nutriendo de todos esos datos para saber cómo es que estamos aquí ahora. Sí, así es. Y bueno, pues qué bueno que ustedes se interesan por difundir esto, porque sí, efectivamente es un movimiento importante, y el desarrollo que tenemos no es gratuito. Ha costado trabajo, ha costado mucho esfuerzo, sobre todo pues por las condiciones del clima, del suelo, como decía el gobierno cardenista, ¿verdad? Hay que darle más porque las condiciones no son las mejores en el Valle de Mexicali. Pero aquí estamos, ¿verdad? Aquí nacimos, aquí queremos seguir, y pues aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, maestra. Agradezco también las intervenciones del secretario Pedro Ochoa Palacio, que estuvo al inicio de esta charla conmemorativa, y también la presentación del maestro Mario Ortiz Villacorta. Gracias de nuevo, maestra, y esperamos que a todos les ayude a comprender más el desarrollo de nuestro estado esta plática en conmemoración del asalto a las tierras de 1937. Los invitamos a continuar con la programación de la Secretaría de Cultura de Baja California, Instituto de Cultura de Baja California. Como ya saben, seguimos con actividades en línea totalmente gratuitas para todo el público. Muchas gracias y muy buenas tardes.